Bueno, también cuando uno está en la mesa de la presidencia ayuda mucho los gestos que hacen, y cuando ve uno que están aburridos o que ya empiezan a moverse demasiado, recorta. Por lo tanto, como no los veo, invito a algunos a que me hagan un gesto cuando vean que ya me he cedido en el tiempo, para no abusar de esta tarde, que ya de por sí, gracias a la alocución de don Adolfo y de don Francisco Juan, pues nos ha introducido muy bien en la temática y en la línea que pretende este 18º encuentro de la provincia eclesiástica. Saludar a todos aquellos que venís de Málaga, Granada, mi propia diócesis, Guadix, Almería, Cartagena, sobre todo la diócesis anfitriona que nos acoge, que es Jaén. Esta primera ponencia tiene como título La Biblia, el libro del catequista. No es que olvidemos el valor del catecismo, sino que tenemos que destacar el papel primordial que tiene la Biblia en la tarea del catequista. No solo porque en el catecismo hay citas numerosas de la Biblia, sino porque la propia Biblia materialmente se convierte en un instrumento y en una presencia visible dentro de la catequesis. Por lo tanto, damos un paso más a que en el catecismo pueda haber una alusión a la historia sagrada, a la historia de la salvación y a las citas propias de la Escritura. La Biblia realmente se tiene que convertir en el alma de la catequesis. Y para ello se necesita, en primer lugar, una disposición propia de un amor sincero, de un interés lleno de afectividad hacia la palabra de Dios, y también un conocimiento cada vez más profundo, pasar de lo básico a un conocimiento seguro, que a veces nos puede sorprender en otras personas con las que nos encontramos y que podemos simplemente desacreditar sin más, cuando a veces nos encontramos a una persona que es testigo de Jehová en muchos de nuestros pueblos o de nuestros entornos. Puede haber y decimos, ¿se conoce la Biblia? Podríamos decir, al menos se la conoce. A lo mejor de una forma interesada, a lo mejor de una forma poco seria, pero sabe utilizar, abrir la Biblia, conocerla. Por desgracia, en muchos cristianos, este simple paso puede ser una osadía, una aventura. Por lo tanto, tenemos que tener un amor sincero y un conocimiento cada vez más profundo para poder realizar una buena tarea catequética. Mi exposición tiene 4 grandes bloques: una introducción, una tarea de cómo acercarse, otra tarea como usar la Biblia y, por último, una conclusión más general que desciende en 4 puntos fundamentales. Pasamos a la introducción, que he titulado La necesaria preparación bíblica del catequista. De este amor, de este conocimiento de la Escritura, nos habla sobre todo, y comienza a hablarnos el Concilio Vaticano II, una constitución dogmática llamada Dei Verbum, la palabra de Dios, que nos hace hincapié en la necesidad imprescindible de conocer la Escritura por parte de todos. Hasta ese momento, prácticamente, la palabra de Dios estaba reservada casi exclusivamente al clero, y el Concilio Vaticano II responde a una petición creciente de la Iglesia de que hay que conocer
para amar. Y hay que conocer con unos criterios que ofrece la Iglesia, pero con un proceso que tiene que ser personal, cada uno desde su fe. Por lo tanto, tenemos que conocer la Escritura, nos va a decir el Concilio, por parte de todos. Dice Dei Verbum número 24, el ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y en puesto privilegiado la homilía, recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Y en Dei Verbum número 25 señala: por eso todos los clérigos y todos aquellos que, como los diáconos y los catequistas, se dedican de manera legítima al ministerio de la palabra, han de leer asiduamente y estudiar con atención la Escritura, para no volverse predicadores vacíos de la palabra, que no la escuchan por dentro. Esto se dijo hace ya un poco más de 50 años y es todavía tarea pendiente, como dice, por parte de todos. Las palabras son importantes, primero porque sitúan la catequesis en el contexto del ministerio de la palabra de Dios. Unidos, la catequesis brota de la palabra de Dios. En segundo lugar, porque la Escritura es la que hace que la catequesis sea realmente un alimento, algo que no quede vacío, ni en el que lo ofrece, pero tampoco en el que lo escucha o atiende. Una de las experiencias que siempre tenemos y expresamos en nuestros encuentros de catequistas es decir, qué poco se nota, se percibe aquello que ofrezco a los catequizandos, cómo se olvida, cómo no les importa. Aquí habla de cómo el recurso, el acudir a la palabra de Dios, da alimento, nutre. Y finalmente, para que todo eso se consiga, el catequista tiene necesidad de conocer, de leer y de estudiar la palabra de Dios. No es algo secundario, no es algo superficial, no es algo elegible, es imprescindible acudir a la palabra de Dios. También Benedicto XVI, en la exhortación apostólica Verbum Domini, la palabra del Señor, proponiendo como modelo el encuentro de Jesús, tan hermoso que ya nos ha anunciado don Adolfo, de Jesús con los discípulos de Emaús, expresaba cómo la palabra de Dios hace encajar todas las piezas del puzzle. A aquellos que estaban completamente desorientados de regreso de Jerusalén y también a los que nosotros tenemos la tarea, al igual que hizo Cristo, de acompañarlos para que esas piezas que ellos van recibiendo encajen perfectamente a los catequizandos. ¿Cómo lo consigue Jesús? No hablando de sí mismo, sino señalando cómo a través de los profetas y a través de los salmos ya se anunciaba, ya se explicaba la venida del Salvador, ya se hablaba de Él. Ese proceso que hace Jesús es el que también Él nos invita a todos nosotros. Y por último, el Papa Francisco,
en Evangelii Gaudium, también esa alusión, ¿no?, la alegría del Evangelio. Dice que el estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. Señala, es fundamental que la palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis. Fecunde. Es importante este verbo. Fecunde radicalmente, desde la raíz, la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. La evangelización requiere la familiaridad con la palabra de Dios y esto exige a las diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones católicas promover un estudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover su lectura orante, personal y comunitaria. Antes de hablar de la palabra, tenemos que dejar que la palabra nos hable a nosotros. Por eso a veces corremos el peligro de que toda esta tarea quede, como nos dice el Papa Francisco, infecunda, porque primero tenemos que quedar fecundados por dicha palabra nosotros para poder no solo mostrar la semilla, sino los primeros frutos de nuestra vida a los catequizandos. Después de esta introducción de la importancia de la preparación bíblica para todos nosotros, el segundo punto es cómo acercarse a la Biblia. ¿Cómo tenemos que acercarnos nosotros a la Biblia? Este segundo punto, podríamos decir, es más bíblico. Es desengranar los cimientos del conocimiento de la Biblia que hemos de tener. Esas palabras clave que nos hacen situarnos no en terreno movedizo, sino en terreno seguro cuando nos acercamos y cuando hablamos de la Biblia. En primer lugar, los términos aplicados. ¿Qué términos utilizamos para hacer referencia? En primer lugar, la palabra Biblia, una palabra que procede del griego libro. La Biblia como el libro de los libros, ¿no?, el libro por excelencia. Es importante también comprender que la Biblia no es una suma sin más de libros, unos del Antiguo, otros del Nuevo Testamento, en total 73. Como si estuviesen inconexos, como si fuesen libros sin más independientes y que nosotros nos hemos dedicado a unirlos como si fuesen una única colección. No, es un único libro. Y volveremos después sobre esta referencia. Es el depósito sagrado. No es una suma, sino una unidad. Unidad en una gran diversidad, es verdad, en el tiempo, en los estilos, en los géneros, pero todo iluminado con una única luz, aquella que ya habla el libro del Génesis y que San Juan, el gran teólogo, con un criterio muy bueno, comienza el Evangelio, la palabra que es luz. Volveremos sobre esta referencia. ¿Qué términos aplicamos? No son términos contrapuestos que se chocan, son términos que enriquecen, son las distintas perspectivas que tenemos sobre la Biblia. Un término es la Sagrada Escritura. Tiene un poco de reminiscencia al uso judío, al uso antiguo. Y corremos el peligro de aplicar sobre él un
una valoración peyorativa, como si fuese exclusivamente lo material, lo escrito, las palabras, la tinta, el papel. No solo ese término era muy usado y muy valorado por el pueblo judío, sino también por los primeros cristianos. Como vemos en los evangelios, esa alusión continua tras muchas palabras o imágenes de Jesús, como estaba escrito, en ese sentido de cumplimiento de la palabra. Por lo tanto, tenemos una visión positiva sobre esta expresión, Sagrada Escritura, que alude sobre todo a la materialidad del escrito. En esta escritura está la revelación de Dios. Cómo Dios ha querido comunicarse a través especialmente de un pueblo, de una historia concreta que Dios ha hecho también suya y ha acompañado. Qué importante era la imagen de la tienda del encuentro en esa peregrinación del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Dios no se desentiende, sino que asume incluso la propia transitoriedad y la propia precariedad de su pueblo, viviendo como vivía su pueblo, en tiendas de campaña. Es importante porque se expresa en un lugar, se expresa en una lengua, el hebreo, el arameo, y también se expresa a través de ese soporte que permite ser leído y ser sobre todo transmitido. Aquel que leía en la antigüedad no leía para sí, sino leía para anunciar, para proclamar, para contagiar, para hacer que esa memoria, al ser repetida, fuese renovada y revivida. Aquello que sucedió sigue sucediendo hoy. Recordamos cómo en la fiesta de Pascua la prescripción de volver a vivir aquel rito era estando de pie, en esa actitud que también vivieron, aunque las circunstancias históricas fuesen distintas, aunque no hubiese que salir realmente de la casa, pero había que volver a vivir desde la misma actitud de fe aquel momento. Junto a la expresión Sagrada Escritura que tenemos que valorizar está la de Palabra de Dios. Si Sagrada Escritura hace hincapié principalmente en el soporte material, Palabra de Dios se refiere mucho más a la comunicación, a algo que está vivo, que sigue vivo, que es misterioso, porque sigue creando. Si yo ahora me callo, no se crea nada. Si yo sigo hablando, aunque no sea hermoso lo que pueda decir, se está creando. La palabra tiene esa capacidad creadora. Por lo tanto, Dios, a través de la palabra, sigue creando, sigue relacionándose de una forma nueva y cada vez más profunda con los oyentes, con aquellos que escuchan la palabra. Si tuviésemos más tiempo, sería precioso poder descender en aquellos textos de la Biblia que se habla de la escucha. Y fijaos cómo una de las oraciones principales del pueblo judío era el Shema, escucha Israel. La importancia no solo
de anunciar, sino también de escuchar, para que después nuestro anuncio sea más creíble. La expresión en la Escritura "Dios habla a los hombres" es muy importante. Al hablar, Dios se ofrece gratuitamente. Dios se sigue dando. Una palabra que alcanza su culmen, su plenitud en Jesucristo. Esa palabra creadora de Dios desde el propio origen, desde el Génesis, es esa palabra que se hace carne. Cristo es el Verbo, el Logos, la palabra hecha carne. La catequesis, por lo tanto, está íntimamente relacionada con esta transmisión de la palabra de Dios. Forma parte del ministerio de la palabra, no de una palabra meramente humana, sino de una palabra divina. Participamos del mismo anuncio de Cristo. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Nos evoca a los apóstoles, a Pablo. No soy yo quien habla, es Cristo quien vive, quien habla, quien actúa en mí. Esa experiencia que aparece recogida en el Nuevo Testamento, en la vida de los apóstoles, de los primeros predicadores cristianos, es la que nosotros también tenemos que asumir. Somos mensajeros de la palabra divina. El tercer término que podemos aplicar es el de revelación. Si la Escritura habla del soporte material, si la palabra habla del anuncio, la revelación quiere expresar más bien el contenido. Descubrir, revelar significa descubrir lo que hay en el corazón, en la mente, en el designio de Dios. Lo que está oculto porque pertenece a Dios, Él lo quiere mostrar, manifestar a los hombres. Lo quiere comunicar. Es una iniciativa de Dios. La revelación no es una exigencia que nosotros le imponemos a Dios. Nos tienes que decir. Hay tantas cosas que desearíamos saber, tantas preguntas, tantos misterios, tantas cuestiones que se nos escapan, que nos gustaría acaparar. Que Dios nos explicase tal como nosotros las entendemos o creemos entenderlas, pero Dios toma la iniciativa. Dios utiliza su pedagogía con su pueblo en general y con cada uno de nosotros en particular, y con cada uno de los catequizandos mucho más en particular. ¿Cómo nos gustaría que todo fuese instantáneo, como casi lo alcanzamos todo actualmente? Es el tiempo, decían el otro día en la radio, que antes pues había que ir al día siguiente a la biblioteca o buscarse una enciclopedia si alguien la tenía en su casa, para saber algunas preguntas que te podían hacer. Ahora abrimos el móvil, ponemos en el Google esta palabra, y sabemos todo, instantáneo. El tiempo de Dios, ya nos dice el Salmo, no son nuestros tiempos. Nos gustaría que Dios fuese también así. No solo nosotros, sino también ya el pueblo de Israel. Y 40 años. ¿Por qué no nos llevaste en pocos días a la tierra prometida? El tiempo de la espera, que se convierte en el tiempo de la promesa, para asumir y comprender lo que Dios nos quiere dar.
¿Qué pasa cuando, por ejemplo, damos a un niño muchas cosas a la vez y de forma rápida y fácil? A los 3 minutos se ha olvidado. O si recibe otra, aunque la anterior le hiciese mucha ilusión, queda aparcada. Como Dios nos hace saber esperar para poder valorar aquello que nos trae. Por eso el pueblo de Israel tuvo que esperar en la pedagogía de Dios para poder acoger al Mesías, a su Hijo. Y fíjate cómo le salió, que la mayoría o estaban perdidos o estaban en contra, y era el tiempo que había esperado Dios. La revelación es una iniciativa de Dios. ¿Por qué lo hace Dios? Porque ama a los hombres. Se da a conocer, se manifiesta como es, por un designio, por una voluntad exclusivamente de amor. Es, por lo tanto, pues un regalo a los que Dios ama. Y unido a esa revelación, a ese gesto de donación de Dios, viene nuestra respuesta, la fe. Revelación y fe son dos realidades que se comprenden, apoyan y explican mutuamente. Sin la experiencia de la revelación de lo que Dios me da, no puede haber fe. No puede darse una adhesión real, afectiva, corresponder con amor al amor que Dios me muestra. Por lo tanto, a través de estos 3 términos que se enriquecen mutuamente, Sagrada Escritura, Palabra de Dios y revelación, comprendemos cómo son el motor íntimo y primordial de la catequesis. El que catequiza, el catequista, sencillamente y complicadamente, porque nos cuesta, es una tarea ardua, sencillamente tiene que ayudar a descubrir, a aceptar y a hacer vida lo que Dios ha comunicado. No lo que comunico yo, sino lo que muestro que Dios ha comunicado. El catequista lo anuncia gratuitamente, como Dios lo ha dado. Qué importante es que la catequesis sea gratuita. Ese sentido de la gratuidad de la catequesis es un regalo. Es un regalo que se hace por amor y actuando en nombre de la comunidad creyente. Qué importante, como yo soy de una diócesis pequeña, que toda la catequesis se da en la parroquia, pues me voy a librar, si no después me regañarán algunos. Pero qué importante que la catequesis siempre se manifieste en la realidad, en la sencillez e incluso en la pobreza de una comunidad creyente viva, de una parroquia. Es expresión de lo que da la parroquia, el alimento de la palabra, el ministerio de la palabra y el ministerio de la Eucaristía. Es el alimento que gratuitamente se da. Seguimos avanzando. Por ahora mis compañeros no se han movido mucho, por lo tanto puedo seguir avanzando un poco más, ¿no? Sin ser... ¿A qué hora es la cena? A las 9. Bueno,
dentro de este segundo bloque, segundo punto, que es importante recordar, aunque sea brevemente, ¿no? La acogida de la Biblia en la Iglesia. Otra palabra que tiene que ser familiar para nosotros, el canon. La Biblia es, por lo tanto, la biblioteca básica, radical y vital del buen catequista. Son 73 libros o 73 capítulos de un único libro, cada uno a su manera, pero que en todos se manifiesta un Dios vivo, providente, que eligió a un pueblo, que se hizo carne dentro de esa historia para salvarla y que se sigue haciendo presente. Una historia que es historia de salvación. Ya en el tiempo de Jesús había un baremo, había un catálogo de aquellos libros que tenían una autoridad, no por la arbitrariedad de unos pocos, sino por el sentido común de la fe de todo un pueblo, que había hecho un recorrido conjunto para discernir, para distinguir aquello que mejor expresaba la revelación de Dios y aquello que podía quedar, en el que Dios podía quedar como en una fotografía movida, más borroso, más confundido. Ya en el tiempo de Jesús podíamos hablar, básicamente, aunque no estaba del todo establecido, en un canon más palestino, más de Jerusalén, en el que se hacía más hincapié en la lengua, en el hebreo, en los libros escritos en hebreo, y cómo los judíos de la diáspora, especialmente de Alejandría, del Mediterráneo, que hablaban griego, habían tenido en mejor consideración algunos libros escritos en griego que completaban aquel canon más palestino, más hebreo. Por lo tanto, ya en el tiempo de Jesús había una valoración de los libros sagrados. La Torá, la ley, era fundamental. Después los profetas y a continuación una serie de escritos que principalmente se utilizaban como lectura en el contexto, en el ambiente de las grandes fiestas religiosas. Jesús lo conoció y lo valoró. Y así hicieron los primeros cristianos que procedían del judaísmo y que utilizaron esa Biblia griega, la conocida como Biblia de los 70. Pero los primeros cristianos en esa distribución no pusieron la ley, los profetas y después los escritos como por orden de importancia, sino que dejaron en último lugar los profetas, porque consideraban que aquella escritura establecida por los judíos y que Jesús tuvo en estima no estaba cerrada, sino que preparaba precisamente la venida de Jesucristo. Por eso, qué mejor que quedar concluido ese Antiguo Testamento con la lectura de los profetas, aquellos que anuncian en esperanza la venida del Mesías. Lo que sí sabemos es que los primeros cristianos ya tomaron en estima la lectura, especialmente en el contexto de la liturgia, en la celebración del domingo. Nos dice San Justino, en la primera mitad, en la mitad del siglo II, en torno al año 150, cuando habla de la liturgia, muy parecida en la estructura fundamental a cómo nosotros celebramos la Santa Misa, pues nos hablaba de la estima y la atención que se prestaba en la proclamación de la palabra, especialmente como culmen el Evangelio. Todo conducía a la lectura del Evangelio, en esa conciencia de que con Cristo había llegado esa plenitud con una nueva alianza, con un nuevo testamento. Podría detenerme en otros aspectos, pero
principalmente es esa valoración positiva. Nosotros como catequistas muchas veces y como cristianos tenemos siempre que afrontar ese tema siempre un poco escurridizo de los libros apócrifos, de los escritos, de los evangelios apócrifos, siempre ocultados, siempre esa parte pues misteriosa que no quiere la Iglesia que se llegue a revelar, a dar a conocer, cuando no hay esa realidad y lo que hay es un discernimiento serio de las primeras comunidades cristianas, de los primeros cristianos, para distinguir aquello que verdaderamente muestra de forma más fiel la verdad de Jesucristo. El tercer bloque es el de los lenguajes de la Biblia. El tercer apartado, el de los lenguajes de la Biblia. En un primer momento hablo de una gran variedad de moldes y en segundo lugar de la importancia de un molde concreto que es el Evangelio. A la Biblia hay que acercarse en actitud de fe y con capacidad de discernimiento. En la Biblia tenemos una gran pluralidad de formas y hay que tener un tacto adecuado. Hay que saber acercarse a cada relato para saber en qué molde se nos presenta y saber aprovecharlo al máximo para no, podríamos decir, no confundirnos. ¿Qué moldes tenemos a lo largo de la Escritura? Cuando hablamos de moldes, pues de formas, de géneros, de estilos literarios. Los más importantes, por ejemplo, las narraciones, que para nosotros como catequistas son muy útiles. Las historias bíblicas, que no pretenden tener, sin más, un sentido, el sentido actual que nosotros intentamos darle a nivel crítico, cronológico, sino sobre todo lo que se pretendía, y como tenemos que acercarnos a ellas, es para captar la intención, la significación, la enseñanza que nos muestra, sobre todo la intención religiosa. Esto hace que corramos un peligro, que cuando hablamos de la intención nos vayamos a la idea de falsificación. Entonces esto es mentira. Entonces, porque aquí hay una enseñanza, hay una explicación didáctica, entonces esto no fue así. Este no existió, no. Hay un hecho real, un hecho histórico que se va transmitiendo generación tras generación en la historia religiosa de un pueblo, no porque interese, sin más históricamente, sino porque interesa sobre todo el valor de la actitud, del comportamiento, de lo que uno aprende a través de él. Fijaos, si ya para el pueblo de Israel era importante una piedra, ¿cómo no van a ser importantes los personajes más significativos? Hablo de las piedras que el pueblo de Israel tiene que recoger antes de pasar al Jordán, por indicación de Dios, atraviesa el Jordán con ellas, cada tribu una piedra, y las sitúa en un lugar llamado Gilgal, junto al Jordán, pasado ya el Jordán. Y da la explicación para que cuando tu hijo pase por este lugar y te pregunte, ¿qué hacen estas piedras aquí?, tú le expliques que fuisteis un pueblo errante por el desierto y bajo la mano providente de Dios, Él os guió y os llevó a esta tierra. Si una piedra ofrece ya una bellísima catequesis, ¿qué no podían ofrecer las historias
de aquellos que eran referencia en la historia del pueblo elegido. También hemos de destacar en estos moldes las plegarias, los poemas, que reflejan hermosamente la sensibilidad a través de los signos de la naturaleza, de los sentimientos, de los gestos de solidaridad, de las inquietudes éticas, el dolor en Job, el amor en el cantar de los cantares, el valor en los himnos de Moisés, de Miriam, de Débora, de Jacob, y los salmos, aquellos que el mismo Jesús utilizó en los momentos más importantes de su vida. O también, si nos acercamos a los libros sapienciales, a Proverbios, a Sabiduría, al Eclesiástico, al Eclesiastés, cómo recogen la sabiduría, la experiencia, el sentido común, y todo desde una experiencia profunda de Dios. Todo hace referencia a Dios. Qué catequesis ética más excelente tenemos a través de estos libros sagrados. O los anuncios de los profetas, qué fundamentales son en los tiempos de espera y esperanza, en el Adviento, en la Cuaresma, aquellos oráculos que a lo largo casi de 5 siglos expresan ese anuncio y esa denuncia que hace que Dios esté y siga estando cercano al dolor y a las esperanzas de su pueblo. No fue un hecho puntual en Egipto. Dios sigue estando cercano. Dios sigue actuando y va siempre disponiendo nuestra vida y nuestro corazón para poder acoger su salvación, que no es una palabra sin más, sino una palabra hecha carne, el Mesías, Jesucristo. Qué importante fue para Jesús y para los primeros cristianos acudir a los profetas. Cuántas referencias hay, por ejemplo, a los relatos de la pasión, al justo sufriente de Isaías, a la pasión de Jeremías, a los salmos especialmente vinculados con el sufrimiento del justo, del inocente. Como los profetas mantienen con ardor nuestro corazón vuelto hacia Dios para apartarnos de tantos ídolos que seguimos teniendo ante nuestros ojos, aunque a veces disfrazados con piel de cordero. O las leyes, aquellas que se nos escapan porque son muchos preceptos, rituales, propios de realidades que ya incluso no existen, como el Templo de Jerusalén o fiestas que nosotros no celebramos de la misma manera, pero hay ese valor de la ley que ya nos indica el mismo Jesús, hasta una iota, hasta una tilde, hasta esa consonante tan pequeñita, ¿no?, que parece una tilde, que es la yod, hasta eso tan pequeño de la ley se ha de cumplir. Una ley que busca sobre todo el espíritu, una ley que tiene su propia pedagogía. A un niño, cuando se le enseña de pequeño, no se le hacen grandes razonamientos. Se le dice: no hagas, no vayas, esto, no. Por eso los mandamientos, ¿no?, sobre todo en la relación al prójimo, es: no robarás, no matarás, no mentirás. ¿Por qué? Porque Dios va utilizando a través de la ley una pedagogía que alcanza y que da luz a toda la ley a través de Jesucristo. Junto a esta gran variedad de moldes, debemos tener en la catequesis una predilección por los evangelios. Yo os invito a que, es verdad que una Biblia esta pues tiene las pastas más duras y pesa más, pero es siempre bueno tener una referencia
en la catequesis una referencia visible de la Sagrada Escritura. A lo mejor no la utilizamos, pero es importante que nosotros y los catequizandos la vean, sepan de su existencia. Uno intenta dar catequesis de adultos, sobre todo con motivo del sacramento de la confirmación, que algunos pues no lo hicieron, podríamos decir, en su momento, aunque ya no sabemos cuál es el momento, pero uno aprovecha. Y hay unas catequesis, unos vídeos que ayudan mucho en estas catequesis, a mí por lo menos, que son de los cursos alfa, en la que hay una catequesis o un vídeo que habla sobre la Escritura, sobre la Biblia. Entonces, una de las preguntas es, bueno, ¿tienes una Biblia en tu casa? Y muchos que tienen 30, 40 años, dicen, bueno, yo creo que en casa de mis padres todavía está el Nuevo Testamento que me regalaron en la comunión, pero habría que buscarlo, ¿no? O sea, se han trasladado, se han casado, y de los elementos que han trasladado a su nuevo hogar no ha sido ese Nuevo Testamento, incluso lo tendrían que buscar. Hemos perdido esa referencia física, y es bueno que en catequesis, aunque al final a lo mejor o por un motivo o por otro no lo utilicemos, o porque tengamos la cita, o porque vayamos con prisa, o porque se nos escapa, pero es bueno porque si lo tenemos algún día puede ser que lo busquemos, que no utilicemos sencillamente ya el texto que nos viene, sino que digamos vamos a buscarlo. Bueno, tenemos que tener especialmente una predilección por los textos evangélicos, por los dichos y los hechos de Jesús. Porque si hay alguien que es el mejor catequista, si podemos aprender del mejor catequista, es de Jesús. Es el catequista por excelencia. Y sus, entre comillas, alumnos o catequizandos no eran más listos que los nuestros, en sentido de listos, de interesados, porque tenemos que ver a los 12 apóstoles. A lo mejor nosotros, si vemos a nuestros apóstoles, a nuestros catequizandos, diríamos, pues, en verdad, viendo cómo estuvieron los 12 apóstoles y viendo cómo están mis niños, pues me quedo con mis niños, ¿no? Porque decimos, bueno, es que termina la catequesis de comunión y no va... Bueno, con Jesús llegó la cruz y tampoco no siguió ninguno después de toda la catequesis, ¿eh? O sea, que no estaban en... Bueno, y Jesús siguió ahí, ¿no? Es de quien podemos aprender como catequista, ¿no? De quien aprendemos el querigma, ¿no? El mensaje y sobre todo la actitud. Es importante esa autoridad que descompone un poco a los que hace descubrir el sombrero, ¿no? Quitarse el sombrero a muchos desde el principio. No habla como los escribas, no enseña como ellos, habla con autoridad. Los catequistas necesitamos que Jesucristo nos enseñe y nos ayude a tener su autoridad, no a mandar mucho, sino a que las palabras que pronunciamos sean vistas y vividas con una acogida especial. Es el modelo de la catequesis y nos expresa a través de la confesión de Cornelio con Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿qué es lo que persigue la catequesis? Creo que Jesús es Hijo de Dios. La motivación y el fin de la catequesis está en el título del catecismo. Si nosotros conseguimos que un niño y que un adolescente diga al final de los 3 años, por decir, Jesús es el Señor, soy testigo del Señor, ya lo hemos conseguido
todo. Es lo que hizo Cornelio. Creo que Jesús es Hijo de Dios. Hicieron tantos primeros cristianos. Es reconocer a Jesús como Señor de la vida y ser testigo de Él. Vivir la gracia del bautismo. El catequista no debe mirar el Evangelio como una hermosa historia, sino como una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia, no es un contenido, es una buena noticia que es Jesucristo. El catequista, por lo tanto, es un evangelizador. Nuestra tarea no es simplemente informar, es ofrecer una buena noticia y ofrecerla con nuestra vida. Empapa más lo que se transmite con la vida que lo que sencillamente sale de nuestra boca sin más. Los evangelios, por lo tanto, han de ser conocidos y tratados con familiaridad por parte de nosotros. Tenemos que tener un contacto cercano con los evangelios, tener esa cercanía con ellos es muy importante. Saber la singularidad de cada evangelio. Marcos, ¿qué persigue? Mateo, ¿por qué recoge básicamente el evangelio de Marcos, pero quiere completarlo con otras tradiciones que considera valiosas, ¿no? Tanto del nacimiento y de la infancia de Jesús, como de su ministerio, de su enseñanza, como de esos hechos posteriores a la muerte y resurrección de Jesús, y cómo Lucas, desconociendo lo que ha hecho Mateo y teniendo la misma intención que él, viendo que se puede mejorar y que se puede completar, hace lo mismo, pero con otras tradiciones que también son valiosas y necesarias, porque se corre el peligro de que con la muerte, con el martirio de los testigos primeros, la transmisión pueda debilitarse y pueda transmitirse de una forma más interesada. Por eso hay que ir recogiendo por escrito para tener esa precaución. Y el Evangelio de Juan, un Evangelio que tiene un horizonte distinto. Decían ya los santos padres que parecía que buscaba más lo espiritual, ¿no? y que quiere, ¿no? Ofrecer, ¿no? una perspectiva que complete mucho mejor la imagen de Jesucristo. Bueno, es importante tener esta cercanía y darle un valor primordial a los evangelios. El tercer bloque... Sí, 10 minutos. Ya está. No, lo bueno es que, aunque puede asustar, pero aunque parezca mucho, el tercer y cuarto bloque es lo más breve. Sí. La sopa se enfría, ¿eh? Es que no quería que me preguntaseis, por eso lo he hecho así, ajustado de tiempo. Por eso, así me libro de las preguntas. No, vamos al tercer bloque y seré puntual. A las 9, si no, don José Antonio ya no me llama para el año que viene. Bueno, tercer bloque, ¿cómo usar la Biblia en la catequesis? Hemos dicho que la Sagrada Escritura es la fuente primordial de la catequesis. 5 puntos importantes. En primer lugar, saber
distinguir los diversos géneros literarios, aquellos de los que hemos hablado interiormente, para poder descubrir el mensaje que está en cada uno de ellos. Saber distinguir, por ejemplo, el valor de la parábola. ¿Qué mejor para explicar el sacramento del perdón, de la confesión, que la parábola del hijo pródigo? Saber distinguir, por lo tanto, estos géneros literarios que tienen su singularidad, su especificidad. En segundo lugar, conocer la intención del autor y de los destinatarios. Retroceder como en una máquina del tiempo hacia atrás para conocer la intención del autor. ¿Qué quería decir el autor a aquellos a los que se dirigía en aquel momento? ¿En qué tiempo vivía? ¿En qué situación vivía aquella comunidad a la que le estaba escribiendo? Es importante usar en las Biblias que nosotros manejamos, usar esas introducciones que a veces nos iluminan para poder acercarnos mejor a esa situación vital que se vivía. Es importante el contexto de aquella época, de aquella cultura, de aquellas personas que escuchaban a Jesús o que a las que se dirigían los apóstoles. En tercer lugar, comprender cada relato en el contexto de la totalidad de la Biblia. La Biblia, decía al comienzo, es un libro unitario, por eso es importante tenerla, que sepamos que es unitaria porque la tenemos en un único libro. El texto se ilumina, cada texto, cada cita se ilumina con todo el conjunto de la Escritura. Todo habla de Cristo y Cristo ilumina todo lo que sucede antes, se anuncia antes y se predica después. En nuestras Biblias es muy importante esto en las citas paralelas que pone y que a veces nos permite saber de dónde procede. En cuarto lugar, descubrir qué nos dice el texto hoy. Es importante saber lo que decía el texto en la antigüedad, a los primeros a los que se escribió, pero también qué nos dice el texto a nosotros, porque ese hoy del que se hablaba a través del Evangelio de Lucas en la sinagoga de Nazaret, lo decía Jesús, hoy se cumple la Escritura, pero si Isaías lo dijo ya hace muchos siglos, hoy se cumple. Pues hoy es hoy también. Y dentro de un mes, cuando estemos en la catequesis, diremos hoy se cumple esta Escritura. Y en quinto lugar, leer la Biblia en el espíritu de la Iglesia. El punto anterior corre un peligro. ¿Qué me dice a mí? Es el peligro de la subjetividad. Me dice lo que yo quiero escuchar. No. La lectura se ha vivido siempre en el contexto de un pueblo, de una asamblea, de una comunidad. Y se sigue para que siga teniendo la misma fuerza. Se tiene que seguir haciendo exactamente igual. Una lectura creyente, hecha según la guía del Espíritu, con la ayuda de la Iglesia y dentro de la Iglesia, de su tradición y de la unidad de la fe. Así, la palabra de Dios que utilizamos en la catequesis y que planteamos en la catequesis será proclamada, leída, escuchada, interpretada, celebrada y testimoniada, siempre desde la comunidad creyente. Y por último, la conclusión. ¿Cómo acercarse el catequista a la Biblia? 4 puntos, 4 acercamientos. No son excluyentes, sino todos son incluyentes. Si uno se queda solo con uno o con 3, pierde la comprensión real de lo que
ya el autor sagrado ha querido recoger, porque el autor sagrado ha utilizado los 4 acercamientos y nosotros, para ser fieles, tenemos que hacer lo mismo. En primer lugar, acercarse a la Biblia desde el ángulo humano-cultural. Llegamos hasta Dios a través de la humanidad de Cristo, de una humanidad concreta, en un momento concreto, en un lugar concreto. ¿Qué decir para aquellos que habéis estado o estaréis pronto en Tierra Santa? El quinto Evangelio. Mirar, ¿no?, y comprender desde la misma experiencia, desde los mismos ojos. Es importante este conocimiento. Desde una cultura, desde una época determinada, desde un lenguaje, desde unas imágenes y un pensamiento determinado. En segundo lugar, el acercamiento creyente. Estos libros han nacido en el seno del pueblo de Israel, han crecido en el seno de un pueblo, han crecido en el seno de las comunidades cristianas nacientes. Ellas han sido quienes los han reconocido como sagrados, como inspirados por Dios, quienes los han considerado como un valor fundamental. Tenemos desde esa misma actitud que acercarnos a ellos. En tercer lugar, el acercamiento litúrgico. La comunidad cristiana, ya en la celebración litúrgica, siempre ha vivido la escucha de la palabra de Dios. En las grandes fiestas se escuchaba la palabra de Dios, se proclamaba la palabra de Dios, servía la palabra de Dios. En la celebración de la Eucaristía ocupa un lugar fundamental, cada vez más estimado. Acercamiento litúrgico. Y por último, acercamiento orante. Convertir esa lectura en oración, en diálogo. Ser como Abraham, como Moisés, amigos de Dios, aquellos que hablan con Dios cara a cara. Esa es la oración, aprender a orar y hacerlo en comunidad. Muchas gracias. Me corta la cena. A ver, estamos ya en la hora, entonces no tenemos mucho tiempo, pero yo creo que una pregunta, como mucho dos, muy bien. No quiero yo que... Antes de que se me enfríe más en la sopa. A ver, madre mía. A ver. Ahí hay uno. Bueno. No es una pregunta, es una sugerencia. Esta ponencia tan bonita que nos ha hecho, ¿es posible que nos la pase en PDF? Sí, sí. Sí, después se puede colgar en la delegación de Jaén y poner el enlace y hacerlo llegar a todos. Segunda y tercera, tenemos 3, pues nada. Bueno, antes de nada, muchas gracias. Yo tengo que poner énfasis en una cosa que usted ha dicho, y es en que la Biblia debe estar presente. Pero, mire, yo soy coordinador en Antequera, y una de las cosas que yo le he dicho a mis catequistas es que usen la Biblia, la rompan, que no le traigan fotocopia con la palabra, que cuando tengan que leer algo, que lo digan directamente de la Biblia. Y creo que eso es muy importante. Estoy también en una comunidad de matrimonio y nos pasa lo mismo. Hemos empezado leyendo fotocopia de la lectura para hacer oración y no. Cada uno tiene una Biblia, vamos a romper la usada. Porque es que la Biblia está perdiendo, como libro está perdiendo dignidad.
sí, completamente de acuerdo. Cuando estaba hablando yo recordaba, en la Semana de Teología de la Diócesis de Guadix hace unos años, trajimos un ponente que es profesor en Comillas, sacerdote diocesano de Salamanca, y me explicaba, cuando hablábamos un poco, me explicaba que de lo que más le afectó sentimentalmente, ¿no?, de lo que más le impresionó sentimentalmente cuando falleció su padre, es que cuando cogió la Biblia que tenía su padre en su casa, cuando la abrió, por abrirla, ¿no?, vio que la tenía anotada, que tenía las páginas arrugadas de haberla pasado, ¿no? Y dice que le impresionó muchísimo de ese contacto tan fuerte que había tenido su padre y que para él, porque desde que entró al seminario pues ya no vivía en la casa y solo iba para momentos puntuales, lo desconocía y le ayudó. Pues Dios quiera que todos podamos tener pues esa Biblia anotada, subrayada, manoseada, ¿no?, y arrugada en las páginas por haberla pasado. Buenas, soy María, vengo de Torreón y mi pregunta sería la siguiente. Como madre y como catequista, ¿qué edición le podría yo regalar a mi hijo el año que viene cuando haga la comunión? Sí. Claro. Bueno, yo creo que yo en esto para los jóvenes hay unas Biblias que han salido muy buenas, con comentarios, mapas, explicaciones, recuadros, que ayudan muchísimo, y yo a las familias que se las estoy regalando, ¿no? Son Biblias para jóvenes, pero aunque no sean jóvenes, porque tienen 10, 11 años, pero yo creo que ya es bueno que las tengan y que las valoren como un regalo de la primera comunión, que en ese momento todavía se les escapen, pero son muy llamativas y viene muy bien explicado, muy bien analizado todo, y yo creo que están haciendo ahora unas Biblias didácticas para, entre comillas, para jóvenes, aunque habrá que regalarlas antes, pero que sirven muy, muy bien. Yo creo que para que haya una unidad siempre es bueno para nosotros la Biblia de la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, sobre todo porque los catecismos usan esa cita y así al final se nos quedan, ¿no? Porque aunque todas quieran ser fiel al original hebreo o griego, al final cada uno utiliza una palabra. Y si queremos que haya frases, por ejemplo, de Jesús, de los evangelios, que tengamos grabadas, o de los salmos, y que rápidamente sepamos utilizarla o sacarla, pues tenemos que tener la misma fuente. Y es bueno. Pero hay ahora Biblias para jóvenes muy buenas. Ya no. Ah, sí. Referente a la Biblia, es cierto que muchas veces no se comprende porque no es fácil de comprenderlo. Entonces yo lo que pido es que a ver si de alguna forma los sacerdotes que sí nos ayuden un poco. Yo gracias a Dios tengo la suerte de tener cerca gente que me ayuda, pero me encuentro con muchos catequistas que no lo entienden. Y yo les digo, claro, no lo voy a entender porque no es fácil de entender. Es sencillo cuando uno ya lo va pasando, pero no es fácil. Entonces sí, yo les pido que los catequistas, a todos, a nivel de todos los que somos que hacemos catequesis, sí que se nos debe dar esa información. Sí. Creo que los sacerdotes, por mucho trabajo que tengan, pero ese poquito creo que nos puede ayudar mucho para hacer el trabajo nuestro de una forma más cercana a Dios, que es lo que queremos. Sí. Es muy importante y tenemos que estar en esa tarea y en ese trabajo común y compartido, sí. Muy bien, pues muchas gracias. Antes de marcharnos, cuestiones prácticas. En primer lugar, decir, la cena, los que se quedan a cenar, bajamos por la escalera que hemos subido, donde estaba la acogida, porque va a ser en los comedores de esa galería donde nosotros nos quedemos a comer, a cenar y a todo lo que respectivo a la comida y el comedor. Y luego después de la cena, los que quieran, pues podemos volver aquí, los que ya se queden a dormir, vamos a tener un rato de convivencia. Si hay alguien que le guste mucho la música, le invito a que se pueda acercar a la puerta de la catedral de Jaén, porque van a interpretar la novena sinfonía de Beethoven a las 9, por el segundo movimiento. Luego cuando lleguemos, ya llegamos al final, si hay alguien, se bebe la sopa.
Y mañana, si Dios quiere, pues comenzaremos con la ponencia de don Carlos María Forte García sobre la palabra de Dios, fuente de santificación del catequista. Aquellos que no se queden aquí, pues a las 10 los esperamos con los brazos abiertos. Y reiteramos nuestro agradecimiento a don Carlos.